Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro tutorial parte 2. Estamos trabajando este outfit precioso para nuestra muñeca Emma. El primer outfit que le estamos haciendo es el outfit de Navidad. Ya tenemos casi todo terminado, la verdad mis chicas, ya tenemos el vestido, su chaqueta y sus zapatos, todas sus prendas. Solo nos resta, queremos trabajarle un gorrito de Navidad y un accesorio que es un bolsito de reno. Así que mis chicas, si no has visto y si no has realizado, estás viendo por primera vez este video, la parte 1 te sale por aquí arriba como sugerencia o en la descripción encuentras el enlace. Así que mis chicas, ya cuando tengan terminado toda esta parte 1 que ya hicimos, porque lo único que nos resta es colocar botoncitos, mira, esconder hebras, que eso lo vamos a hacer al final, colocar los botones del vestido, de las botas, de la chaqueta, esconder todas estas hebras que siempre nos quedan y vamos a continuar. Cuando ya tengas todo esto, vamos a pasar aquí nuevamente para realizar su gorrito. Para trabajar el gorrito que vamos a empezar, vamos a realizar con rojo 70 cadenas al aire. Cuando tengas las 70 cadenas, desde la tercera cadena vamos a trabajar punto alto. Todo el gorrito lo vamos a hacer en punto alto. Y vamos a trabajar desde la tercera cadena, vamos a hacer 14 aumentos de punto alto. En los primeros 14 puntos haremos aumento. Cuando tengas los 14 aumentos, vas a trabajar 40 puntos y luego terminarás con 14 aumentos nuevamente. Cuando terminen los aumentos, cortamos la hebra. Y vamos ahora por la hebra que nos ha quedado de las 70 cadenitas que hicimos. Ponemos nuestra pieza así. Y vamos a tomar la hebra, justo dejamos los aumentos libres, ¿sí? Para que nos queden como tirantas. Y vamos ahora justo en el primer punto donde comenzamos las 40 puntos altos después de los aumentos. Miramos qué punto es. Y justo en ese iniciamos nuevamente. Vamos a trabajar los 40 puntos altos en todas. Vamos a subir con 2 cadenas y vamos a trabajar los 40 puntos. Las 2 cadenas no se cuentan como punto. Vamos a trabajar los 40 puntos. Y desde ahí, cuando terminen los 40 puntos, dejamos aquí también en el otro extremo los aumentos libres y vamos a subir con 2 cadenas y trabajaremos de aquí en adelante en filas los mismos 40 puntos. Pero en la siguiente te voy a indicar porque vamos a introducir el hilo blanco para trabajar unos puntos puff. Así se ve nuestra fila ya con los 40 puntos. Vamos para la fila número 3 donde vamos a introducir el hilo blanco. Primero vamos a trabajar 4 puntos. 1, 2, 3 y el número 4 lo dejamos a la mitad sin trabajar, sin cerrar, sin terminar. Y vamos a introducir el hilo blanco para hacer el punto puff. ¿Cómo lo vamos a realizar? Y es, vamos en el siguiente punto a introducir 5 puntos allí, pero 5 puntos sin terminar, a la mitad. 2, 3, 4 y 5. Tenemos todas estas hebras en la aguja, tomamos hebra y sacamos por todas. Así nos queda el punto puff y ahora con el hilo rojo vamos a hacer una cadenita y continuamos haciendo punto alto por 4 puntos. 1, 2, 3 y 4.
Vamos a hacer esta secuencia, 4 puntos altos, un punto puff y así hasta terminar. Solamente vamos a hacer los puntos puff en esta fila. Las demás ya vamos a hacer normal los 40 puntos que tenemos. Sobre el punto puff hacemos un punto alto. Y vamos a trabajar desde la fila 4 en adelante esos mismos 40 puntos. Vamos a tejer, mis chicas, después de la fila donde hicimos estos puntos puff. Esa fila es la fila 4. Tejeremos de la fila 4 hasta la fila número 12. En total 9 filas de esos mismos 40 puntos. Y así nos va a quedar la pieza para que le hagamos la costura. Al final vamos a dejar una hebra bastante larga porque vamos a coser esta última fila. Vamos a doblar nuestro gorro y vamos a pasar la puntada y la costura por todo este lateral, toda esta punta con la hebra que dejamos y la aguja, cosemos toda esta parte y así colocaremos nuestro gorro. ¿Listo? Va a quedar de esta forma con los puffs en la parte de arriba de la frentecita y los aumentos a los laterales en las orejitas. Esa costura la vamos a hacer al finalizar. Vamos ahora a realizar y a tejer lo que es el bolsito. Bueno, mis chicas, vamos a iniciar ahora con nuestro pequeño bolsito como accesorio y lo vamos a hacer en forma de reno. Así que vamos a trabajar dos caras del bolsito. Ya hice la primera, que es este triángulo que tengo acá en color caqui, y vamos a hacer otro exactamente igual para juntarlos y coser solo desde los laterales, dejando una abertura en la parte de arriba aproximadamente desde esta distancia, y cosemos todo este alrededor y la parte baja para que nos quede el bolsito, ¿vale? Vamos a hacer primero esta pieza. Vamos a arrancar teniendo el caqui, este tonito. Voy a dejar esta a un lado. Ustedes deben realizar dos exactamente iguales a esta. Vamos a dejarla por acá y vamos a realizar dentro de un anillo mágico. Esta pieza la vamos a hacer en punto alto. Vamos a subir con 3 cadenas y dentro del anillo vamos a introducir los siguientes puntos. Vamos a tejer primero 4 puntos. 1, 2, recuerda que en punto alto. 3, 4. Luego hacemos una cadenita y volvemos a repetir 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Nuevamente hacemos una cadenita y volvemos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Hacemos una cadenita y vamos a cerrar la abertura o el anillo bien cerradito y unimos con el primer punto que realizamos. Las cadenas de subida que hicimos 3 no las vamos a contar como punto. ¿Listo? Vamos para la ronda número 2. Vamos a trabajar subiendo con 3 cadenas y vamos ahora a trabajar los 4 puntos que tenemos abajo. 1, 2, 3, 4 y llegamos a la cadenita que hicimos en la fila en la ronda 1. Dentro de esa cadenita vamos a realizar lo siguiente. Vamos a hacer todo dentro de esa cadenita o dentro de ese agujero. Hacemos 2 puntos altos, una cadena al aire y ahí mismo 2 puntos altos más. Y continuamos donde veníamos con los 4 puntos siguientes que hay ahí. 1, 2, 3, 4 y llegamos nuevamente,
donde está la cadenita. Vamos a hacer lo mismo, 2 puntos altos dentro de ese agujero, una cadenita y 2 puntos altos nuevamente allí mismo. Y continuamos con los 4 puntos que hay ahí. 1, 2, 3, 4. Llegamos nuevamente a la última cadenita y volvemos a hacer 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos. Y ahí terminamos esta ronda. En el primer punto cerramos. Si notas, ya nos ha quedado como una especie de triángulo. Esta ronda número 2 tenemos 24 puntos. Vamos ahora a trabajar la ronda número 3 y vamos a hacer lo mismo. Vamos a tejer 6 puntos y donde tenemos la cadenita hacemos 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos, y repetimos eso por 3 ocasiones hasta que terminemos la ronda. En la ronda 3 nos quedan 36 puntos y ya se nos va a ver así. Vas a hacer otra exactamente igual, dejando una hebra larga para que podamos coser lo que es la parte baja y un poquito de los laterales. Cuando ya tengas las dos piezas, vamos a conjuntarlas de su espalda con su espalda o su revés con revés y vamos a coser. Yo ya tengo aquí la aguja lanera. Vamos a ubicar la parte de las esquinas y justo encima de cada esquina, 1 o 2 centímetros por encima de cada esquina, empezaremos a coser. Coseremos atravesando de un punto al otro de nuestra pieza y vamos a coser toda la parte baja hasta llegar al mismo lugar en el frente donde hemos comenzado. Y así nos queda ya la costura de nuestro bolsito y nos queda la parte de arriba abierta para que podamos ahí depositar cositas o echarle a nuestra muñeca en su bolsito accesorios. Ya tenemos esta pieza, vamos a hacer las orejitas y los cuernos. Recuerda que las orejitas y los cuernos también debemos realizar 2 exactamente iguales. Yo ya tengo uno de cada uno. Los cuernitos los vamos a hacer de tono café y van a ir cosidos en una de las caras de nuestro bolsito. La parte trasera no lleva cuernitos ni orejas, se lo vamos a coser justo aquí por la parte interna de una de las piezas y las orejitas también debajo justo del cuernito aquí. Y antes, si quieres, puedes tejerlos antes de coser el bolsito de las 2 piezas que te acabo de indicar. Podemos coser primero estos detallitos. Vamos primero a realizar la orejita. Voy a dejar esto a un lado. Vamos a realizar nuestra primera orejita. Tú realizas la segunda. Estos detallitos son muy sencillos, muy básicos. Dentro de un anillo mágico hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos, cerramos nuestro anillo mágico y en la ronda 2 y última, porque es algo muy pequeñito, muy pequeñito, vamos a realizar el patrón de un punto y un aumento. Un punto y un aumento, un punto una vez más y un aumento y listo. Cerramos la ronda, cortamos la hebra larguita para coser a nuestro bolso, cerramos muy bien nuestro anillo y ya queda la orejita lista. Vamos a hacer ahora con el tono café la parte del cuernito, que también es muy facilito. Vamos a realizar 7 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Desde la segunda voy a hacer 1 y 2 puntos bajos. Ahora voy a trabajar 2 cadenas, 1, 2. En la segunda hago un punto bajo. Y ahora retomo la cadena larga que tengo acá pendiente y en espera por trabajar en el siguiente punto en el que iba. Voy a empezar ahí a trabajar los que me quedan. 1, voy a doblar esta hebra para esconderla de una vez. Y sigo 2, 3 y 4. Hago una cadenita, corto la hebra larguita para coser y listo. Queda ya nuestro cuernito. Corto esta hebra escondida y debes hacer el otro exactamente igual. Ahora vamos a tejer la parte blanca del hocico. Vamos a trabajar en blanco el hocico haciendo 5 cadenas al aire. Desde la segunda cadena vamos a trabajar 1, 2, 3 puntos. Y en la última cadenetica hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Y trabajamos ahora por la parte de abajo de las cadenas tejiendo 1, 2 puntos y en el último hacemos un aumento. En total nos quedan 10 puntos. La ronda 2 empezamos con aumento, 2 puntos, 1, 2. Luego hacemos 3 aumentos, 1, 2, 3. Hacemos 2 puntos y terminamos haciendo 2 aumentos. Tenemos en total 16 puntos. Así nos queda nuestro hocico ya realizando la ronda 3 donde vas a tejer esos mismos 16 puntos sin aumentos y dejamos una hebrita larga para coser y la vamos a coser en la parte baja de nuestra pieza delantera del reno. ¿Listo? Ya para terminar de tejer todas las piezas con hilo rojo vas a tejer en el anillo mágico 4 puntitos bajos y cerramos. Es lo único que hacemos para el toque de su naricita y lo vamos a coser justo encima de la pieza blanca o del hocico. Lo vamos a rellenar un poquito el hocico para que tenga un poquito de volumen esta parte y colocamos la naricita. Vamos a coser todas las piezas, esconder hebras de todas las prendas. Ya hemos terminado de tejer absolutamente todo, así que lo que nos queda es costurear y lo vamos a hacer. Vamos a esconder hebras con la aguja lanera, coser y ya te indico cuántas cadenas vamos a tejer para el bolsito. Con hilo café donde terminamos o donde vamos a terminar aquí el pegue de la costura para cerrar la parte baja como te indiqué, de ahí mismo enhebramos y hacemos una tira larga de cadenas, le medimos a nuestra muñeca por todo alrededor, que pase por su hombro, por su cuerpecito y terminamos aquí con un punto deslizado, midiéndolo para que las cadenas sea nuestra tira de colgar de nuestro bolsito. Vamos a hacer todo eso, mis chicas, y ya les muestro toda nuestra Emma y su primer outfit terminado con este outfit de Navidad. Bueno, mis chicas, así hemos terminado ya nuestra preciosa Emma y su primer outfit, que es este de Navidad. Espero que te haya gustado. Quiero contarte los detallitos que le hice adicionales y fue colocarle aquí donde termina su tirita del gorro. Le coloqué estas pequeñas borlitas o
no sé cómo llamarle, pelotitas, borlas, bolitas que conseguí con escarcha o con palitos escarchados. Las uní, es una amarilla, una roja y una blanca. Las he cosido justo en los extremos de su gorrito para que quedara como más navideño. También, mis chicas, debes trabajar, me salieron 70 cadenas para la correa del bolsito. De un extremo a otro, 70 cadenitas, y recuerda que ahí va el bolsito abierto. Aquí le deposité este adorno, este aplique, que al fin no encontré dónde colocarlo, así que va a ir aquí. Y también los botones que debimos colocar, los botones de los zapatos, los botones del vestido, y coloqué aquí en la chaqueta estos dos botoncitos rojos que pues simplemente son decorativos porque pues no se puede cerrar, son simplemente decoración, listo, como accesorio. Y espero que te haya gustado este primer outfit. A mí me encantó, me fascinó, sobre todo su gorrito. Escríbeme en los comentarios qué fue lo que más te encantó de toda la vestimenta o de todos los accesorios y vestido que le hicimos. ¿Qué te gustó más? Su bolsito, su chaqueta, su vestido, sus zapatos. Bueno, quiero leerles cuál fue su prenda favorita para poder conocerlas un poquito más. Espero que actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos el segundo outfit. Puede ser el de verano o el de otoño. Vamos a ver. Escríbeme en los comentarios también cuál quieres que siga. Espero que te encante, que puedas mandarme fotico de tu Emma terminada con el primer outfit. Y por último, mi chica, recuerda darle me gusta, comentar, compartir, siempre, siempre las mejores energías, las mejores vibras para todos los videos. Así que espero leerlas y espero ver todos sus me gusta. Nos vemos en el siguiente outfit, mis chicas. Esperemos con ansias las siguientes prendas de vestir para nuestra Emma. Bye, bye, mis chicas. Gracias por tejer junto conmigo.